y os damos la bienvenida a este reset, como decíamos ahora con Mariana y María José, de la comunidad Aspasia después del impasse del verano. Me presento, yo soy María Ribasés del equipo Aspasia, en este caso de Atelier de Ideas. Como sabéis, el proyecto Aspasia es un proyecto de la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social, del LAB, y lo que promueve es la participación ciudadana con perspectiva de género y la visibilización de las mujeres en las políticas y asuntos públicos. Las píldoras son una de las patas grandes dentro de la formación en las que se sustenta el proyecto Aspasia, y hoy vamos a tener la píldora que se titula Entendiendo la movilidad en clave de perspectiva de género, y que es nuestra contribución de la comunidad Aspasia a la Semana Europea de la Movilidad, que ha empezado, que es esta semana, vaya. Entonces, pues vamos a ponerle esa mirada de género, y para eso vamos a contar con dos super maestras. Vais a ver, ya lo anticipo, el currazo que se han pegado y el gustazo que va a ser esto. Y dar mucho las gracias a Mariana Martínez Alfaro y a María José Galardón Arregui por sumaros a estas invitaciones así indecentes de la comunidad espacial. Queremos saber de movilidad, y entonces, por un lado está Mariana Martínez, que aparte de ser de la comunidad LAB, mucho más que de la comunidad espacial, de la comunidad grande del ecosistema del LAB, es coordinadora, es, bueno, socióloga, doctora en sociología por la UNIFAR, coordinadora de innovación social de Arainova, de la cual es socia directora María José, y Mariana es cofundadora del Zarainova Mobility Lab, que es un laboratorio de innovación centrado en impulsar la movilidad urbana a través de las personas. Es agente de igualdad de género, especialista en formación en igualdad y en indicadores de impacto de género, que es un tema bastante interesante. Es formadora en certificados de profesionalidad en materia de igualdad de género y especialista en metodologías participativas con perspectiva de género. El tema de los objetivos de desarrollo sostenible ya lo vais a ver, que las dos lo tienen así en la piel, en la carne, en los huesos y en el espíritu. Y Mariana es especialista en laboratorios de innovación urbana y Smart City, Smart Regions. Mi inglés es patético, el de Mariana es bueno. Con perspectiva de género. Y también a esto Mariana nos ha traído a esta joya, que también es María José Galardón, que es socia directora de Zarainova Consultoría del Cambio y es cofundadora de Zarainova Mobility Lab. Es un laboratorio que es el mismo laboratorio en el que está Mariana, el de movilidad a través de las personas. Como decía el otro día, es filóloga en filología inglesa y tiene un máster en gestión empresarial. Es formadora en comunicación e igualdad de oportunidades, especialista en planes de igualdad para empresas y desarrollo sostenible. Es practicante de metodologías innovadoras de, corrígeme María José, Interim Management. Estupendo, estupendo. Actúa como agente de cambio para empresas y organizaciones, impulsando planes de acción y proyectos para alinear diferentes visiones estratégicas. Es experta universitaria en gestión de responsabilidad social, coach personal y ejecutiva acreditada de ICF. Y bueno, entre ellas Project Manager del Zaragoza Mobility Lab. También involucrada en las cuestiones de Smart Cities con perspectiva de género. Entonces, como veis, son dos ponentes de lujo para esta píldora, que vuelve a abrir el ciclo de píldoras de Aspasia. Y sin mucho más, os doy varios avisos, además del de la grabación y además de dar la bienvenida a las últimas personas que os habéis estado incorporando, que estéis atentas al chat, que luego al acabar la píldora, igual que en otras píldoras, os pondremos el enlace para quienes necesitéis un certificado de asistencia y demás, pues ahí nos ponéis los datos. Hola Nieves, buenas tardes. Y que cualquier cosa, pregunta o lo que sea, lo vais volcando en el chat y estamos atentas a eso. Y que después no os volváis locas en tomar apuntes, porque vais a ver que contenido hay muchísimo, pero que después los materiales que han preparado van a estar disponibles en el blog de Aspasia, tanto el material que nos van a compartir como la propia grabación de la píldora. Y sin más por mi parte, que me enrollo un montón, Mariana, María José, 1000 millones de gracias, todo vuestro. Bueno, pues María, pues gracias a ti, de verdad, por esta introducción. Pero bueno, al fin y al cabo, Mariana y yo aquí en nuestro tiquitaca diario lo que hacemos es trabajar
afortunadas de trabajar en cosas que nos gustan, en las que le ponemos muchísimo interés y mucha ilusión todos los días, y como no, pues tenía que tocar el turno en ser partícipes de la comunidad Aspasia, con el placer que nos provoca todo esto, pues para hablar de lo que para nosotras significa en realidad la perspectiva de género, y la perspectiva de género en este mundo de la movilidad, en el que un día casi que Mariana y yo, así como quien no quiere la cosa, tomando un sándwich en una cafetería, pues nos enredamos pues por el interés y por la curiosidad que nos provocaba, ¿no? Todo esto. Y bueno, a partir de allí pues tuvimos la ocasión de poder ser partícipes de una beca, alojarnos en el espacio de Topia en la terminal y construir algunas ideas pues a través de bueno, muchas técnicas en las que, bueno, todas conocéis a Mariana, es absolutísimamente partícipe y bueno, especialista, ¿no?, en todo esto. Y bueno, así nació todo esto y bueno, lo que hacemos realmente es pues trabajar en todo esto. ¿A que sí, Mariana? Sí, totalmente. Aunque al final de la presentación contaremos un poco lo que es Sana Innova Mobility Lab para quien no sepa que en Zaragoza hay un laboratorio de innovación ciudadana en materia de movilidad urbana, ¿no? Que también de eso se trata, ¿no? De articular una píldora en la que podamos dar cabida a todas las personas que consideren que este tema es tan esencial como cualquier otro de los que se ha presentado también en las sucesivas píldoras que hemos visto también en la comunidad Aspasia, ¿no? En lo particular, yo estoy personalmente muy agradecida porque creo que la comunidad Aspasia desde su nacimiento ha invitado y ha dado cabida al tratamiento de todas las temáticas, ¿no? Y la importancia que revierte trabajar con la perspectiva de género. Nosotros vamos a explicar ahora por qué es tan importante trabajar con la perspectiva de género en un ámbito tan masculino como la movilidad. No es habitual, ¿no?, tener estos espacios y tener esta oportunidad para trabajar esta temática en concreto, y nosotros, más allá de dar información, hemos preparado justamente una píldora más de tipo conversatorio donde vamos a mezclar algunos elementos teóricos, pero para que sepamos de dónde venimos, en qué punto estamos y hacia dónde debemos ir, ¿no? Y también un elemento muy práctico, ¿no?, de cómo se sitúa la movilidad, cómo nos situamos como mujeres, como hombres dentro del ámbito de la movilidad en España, y realmente cuál es la importancia que tiene trabajar con la perspectiva de género desde el punto de vista de la innovación, ¿no? Tú has mencionado la importancia de la Agenda 2030. Bueno, la Agenda 2030, mucho más allá de un marco de actuación, de un protocolo que permite de alguna manera contribuir no solamente a que tengamos un mejor planeta, sino que además trabajemos bajo cánones relevantes de mejorar la calidad de vida de la población, ¿no?, el incluir la categoría del género como tal, no se tiene del todo asumida, ¿no? Entonces nosotros vamos a explicar en esta píldora, que esperamos que sea muy distendida, porque también queremos establecer un coloquio en este tipo de temáticas, ¿no? Vamos a tocar prácticamente muchos elementos que tienen que ver no solamente con lo urbano, sino también con lo rural, ¿no? La diversidad, la socialización diferenciada, ¿no?, y la importancia que tiene la movilidad en una época y en un momento que, como bien decía María José, no solamente nos permite visibilizar ese elemento, ¿no?, de la movilidad que de alguna manera ha condicionado todo ese elemento de la pandemia, ¿no?, sino el futuro que nos espera, de alguna manera construyendo ese factores del presente y la importancia que tiene en el diseño de las ciudades, ¿no? Yo en mi intervención, iremos haciendo algunas intervenciones, iré enlazando un poco con algunas otras píldoras para que podamos ver justamente por qué en la comunidad Aspasia trabajamos de manera coordinada y coherente, ¿no?, sobre todo el abordaje de las temáticas y sobre todo visibilizar e indagar y profundizar e insistir, ¿no? Sobre todo esto, insistir en que es muy importante que podamos trabajar e incluir la perspectiva de género, sobre todo en lo que tiene que ver con la elaboración de las políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, para no dilatar más la presentación, bueno, comenzaremos ahora prácticamente ya con la píldora, y daros las gracias a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Para nosotros es un privilegio y muchísimas gracias. Esperamos poder tener un coloquio muy fructífero, de verdad que muchas gracias. Bueno, sobre todo en realidad lo que más nos interesa es que seáis partícipes, que bueno, pues podáis incluso interrumpir, bueno, en cualquier momento, comentáis lo que queráis a través del chat.
Y bueno, y arrancando con todo esto, sobre todo lo que nosotras os queremos comenzar diciendo es que cuando nos movemos específicamente, mostramos todo lo que hacemos, mostramos todo lo que somos y mandamos un mensaje al mundo muchísimo mayor y mucho más específico de lo que realmente nos parece. La forma en la que nos trasladamos y nos desplazamos es indicativa de cuál es nuestra actividad, de cómo se desarrolla, de cuáles son nuestras preferencias, de cuáles son nuestras actitudes especialmente y cómo somos capaces de interrelacionarnos con el resto de las personas en el entorno realmente sea rural o sea urbano. No solo tiene que ser urbano, sino también en el medio rural ocurren todas estas cosas. Luego haremos algún comentario al respecto. Y bueno, lo vemos realmente a través de la movilidad. No en vano, hemos tenido una circunstancia en los últimos 18 meses, ¿no?, que nos ha cautivado de una manera especial, porque justamente aquello que es uno de los derechos fundamentales de todas las personas, que es el derecho a desplazarse, el derecho a moverse, el derecho a trasladarse de un lugar a otro, ha sido restringido por causas de orden mayor, ¿no? Y bueno, pues en verdad en ese momento nos hemos visto afectados en nuestro modo de vida, en nuestra forma de actuar, en nuestra manera de ver las cosas, en nuestras actitudes, en nuestra manera de responder, de comportarnos, y no solamente a nivel personal, sino en cómo incide y cómo impacta en el resto de las personas que nos rodean. Por eso, realmente, para abrir un poquito de boca, a mí lo que me gustaría es empezar con algunas reflexiones, ¿no? Y vamos a utilizar, cuando menos, este elemento que es uno de los que se permite a sí mismo ordenar lo que significa la movilidad en muchos espacios, lo que significa el transporte, ¿no?, que es nuestro querido semáforo. Pues aquello del rojo, amarillo, verde, lo que quiero es invitaros a que a través del chat, bueno, pues podáis ir escribiendo algunos comentarios que yo voy a hacer ahora, que puedan ser veraces, que puedan ser simplemente opiniones con las que estéis de acuerdo, no estéis de acuerdo. Nosotras no traemos ningún dogma de fe, lo que traemos son perspectivas, nuestra versión, nuestra visión de algunas cosas que hemos comprobado, que hemos visto, y a partir de allí, por eso, os digo, ¿creéis que necesitamos revisar paradigmas de movilidad para hacer realmente de las ciudades espacios mucho más amigables? Rojo, amarillo, verde. Si estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo, si os parece bien, si os parece a medias, si os parece regular. Rojo, amarillo, verde, podéis escribir en el chat. Yo no lo veo, Mariana, con la de compartir. Que por ahí, animaos. Ese verde, sí. Rojo, amarillo, verde. Bueno. Elena y no a Miriam, verde. Sí, verde, verde, verde. Necesitamos revisar realmente paradigmas. Es una cuestión de paradigmas, es una cuestión de cambio, un cambio de paradigmas, lo que implica en este momento el concepto de movilidad, ¿no?, tal y como lo vemos nosotras. Otra cuestión, ¿realmente nuestros trayectos creéis que son igual de seguros si somos un hombre o una mujer? Que nos atrevemos a pensar. No, rojo, rojo. Coincidimos en rojo, coincidimos en verde. Bueno, todas estas cuestiones realmente son reflexiones previas y posteriores a cualquier concepto que se desarrolle en el entorno del ámbito de la movilidad realmente también. Por otra parte, ¿creéis que, por ejemplo, arbitrar medios necesarios para garantizar realmente que las políticas y los paradigmas en materia de medio ambiente o de vivienda o de urbanismo o de transparencia incluso, necesitan considerar sí o sí la perspectiva de género? Rojo, amarillo, verde. ¿Qué os sugiere? Verde. Todo el mundo verde, espero, ¿no? Sí. Bueno, aquí yo creo que pleno venimos ya aprendidas, ¿no?, con esto, casi que sí. Bueno, muy bien. ¿Y los hombres y las mujeres? ¿Es que nos movemos igual? ¿O no nos movemos igual? Yo creo que nos movemos igual. ¿Tú qué crees, Mariana? No. No, Mariana dice no. Literalmente no. Rojo, amarillo, verde. Bueno, a veces sentarse en un banco de la Plaza Aragón o de la Plaza del Paraíso y observar
cómo las personas que están alrededor, y bueno, menciono un poco ese espacio porque realmente es muy transitado, ¿no? Cómo las personas se mueven alrededor es muy indicativo de lo que está ocurriendo y somos capaces incluso de adivinar algunos aspectos de sus vidas, ¿no? En esas idas y venidas que tienen. En fin, algunas de estas cuestiones espero bueno, que a lo largo de toda esta hora bueno, nos sirvan para reflexionar y para bueno, matizar, ¿no?, algunos aspectos que consideremos en relación a la movilidad. Es verdad que hablar de movilidad es contemplar un gran abanico de nociones y perspectivas. Pensar en la movilidad nos conduce a contemplar postulados, por ejemplo, como el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, que está reconociendo en todo momento el derecho a la libre circulación, lo que comentaba antes. Es verdad también que a veces la movilidad tiene concepciones como el del desplazamiento de personas y de mercancías. No nos olvidemos también de los desplazamientos de mercancías que provocan impactos en el desarrollo y en el acontecer de lo que nos ocurre cada día a las personas. Otras acepciones relacionadas con la movilidad contemplan precisamente actuaciones de la administración pública acerca del transporte, de cómo se mide, de cómo se mueve, de cómo se construye, de cómo se implanta, ¿no? Y así un sinfín de connotaciones que de manera diversa provocan y postulan las líneas de actuación con los diferentes enfoques y las diferentes corrientes, ¿no? Es lo que hace que en muchas ocasiones las políticas se orienten hacia una fórmula o hacia otra. Dentro de este concepto de movilidad, es verdad que incluimos a todos los desplazamientos a través de cualquier medio de transporte. Hoy en día ya no nos sorprende, bueno, no es tan reciente cuando nos sorprendía realmente ver algún patinete por nuestras aceras o ver a muchas personas que intentaban buscar un espacio para aparcar una bicicleta y como no lo encontraban, la colocaban simplemente al lado de una farola, ¿no? En ese sentido, pues bueno, los dispositivos compartidos y todos estos medios que nos permiten acercarnos a entornos de incluso hasta 15 minutos cuando nos tenemos que mover en una ciudad, hacen que los desplazamientos hayan modificado, ¿no? Y que veamos cómo diferentes personas nos desplazamos de diferente manera, incluso cuando vamos a pie, ¿no? También. Es verdad que en el año 2006, que bueno, no hace tanto tiempo porque es verdad que vemos el año 2000, pero es verdad que en el año 2006, ya hace 15 años de esto, realmente, la Carta Europea de Igualdad para Mujeres y Hombres, ¿vale? Bueno, en el Consejo de Municipios y Regiones de Europa, en el artículo 96, ya hablaba de la movilidad y el acceso a los medios de transporte como condiciones fundamentales para que las mujeres y los hombres pudiesen ejercer todos sus derechos en relación al trabajo, a la actividad, incluido además el acceso también al empleo, que es muy importante, ¿no? Se determina muchísimo y se ve expresamente en relación al empleo, a la empleabilidad y sobre todo a cómo se conduce la economía, aquellos movimientos que las personas hacemos en el entorno en donde vivimos. El desarrollo sostenible en ese momento y el éxito de que, bueno, de una región, ¿no?, en lo que a la dependencia de su infraestructura se refiere y a los servicios públicos, ya estaba contemplado también en la Carta Europea de Igualdad, ¿no? Y bueno, al final que las mujeres y los hombres tienen a menudo en su práctica necesidades y hábitos completamente diferentes en relación a sus desplazamientos, al transporte, a cómo lo utilizan y a qué medio de transporte eligen, es un hecho que hoy en día es absolutamente constatable. Lo cierto es que, además de todos estos fundamentos, la perspectiva de género en el ámbito de la movilidad, nosotras hemos podido comprobar que todavía no es un factor relevante en el diseño de las políticas públicas. Necesitamos elevar la voz en relación a hacer de precisamente la perspectiva de género una categoría de base para que, bueno, contemplada, nos permita visibilizar algunos valores que se generan en torno a la movilidad. Y por eso lo que nosotras venimos a plantearos es algunas premisas en relación a todo esto. Queremos que reflexionéis en esta línea y por eso os proponemos que intentemos revisar esos paradigmas de movilidad para pensar en ciudades más accesibles, menos dependientes del transporte privado. Intentemos hacer de las ciudades que sean lugares próximos, caminables, pero además caminables de manera segura, en donde los niveles de contaminación sean los mínimos posibles, evidentemente, ¿no? Queremos para las ciudades que existan espacios en donde la seguridad sea máxima, pero siempre teniendo en cuenta la perspectiva de género.
lo que queremos es inculcar, sensibilizar a toda la población y sobre todo a instituciones y entidades que, bueno, a ser posible, contemplen la perspectiva de género en toda su dimensión. ¿Cómo lo ves, Mariana? Sí, yo quería comentar a propósito de lo que ha estado mencionando María José, algunos hitos históricos que me parecen importantes tener en cuenta en esa línea temporal, ¿no? Ella hablaba un poco de ese elemento del año 2006, ¿no? Justamente donde se refleja la movilidad con perspectiva de género, pero también ha mencionado que no sigue sin ser un elemento trascendente, ¿no? Cuando estamos hablando de perspectiva de género y ya podemos ubicar como un protocolo de igualdad, cuando estamos haciendo ese tratamiento del ámbito de igualdad de género, ya nos remontamos justamente a ese concepto de mainstreaming de género, de perspectiva, que además data de 1995, pensemos cuántos años han pasado, ¿no? Desde el establecimiento de esos protocolos y estamos en el 2020, ¿no? Todavía seguimos en esa brecha de lucha y eso, yo creo que esto es un espacio propicio para decir esto, ¿no? No se termina de ver con claridad la necesidad de trabajar con la perspectiva de género. Por otra parte, dentro de ese protocolo también que menciona María José, habla de la importancia de la territorialidad, ¿no? Cuando se habla de desarrollo sostenible. Es un término que ahora prácticamente escuchamos prácticamente todos los días, ¿no? De ciudades sostenibles, la movilidad sostenible, todo el elemento de la sostenibilidad. Bueno, es que la sostenibilidad también influye el hecho de incluir esa categoría de género, ¿no? Por lo tanto, tenemos que caminar hacia eso, ¿no? Y otro elemento que me parece importante destacar tiene que ver justamente con el elemento de las políticas públicas, ¿no? Si estamos hablando de protocolos estipulados a nivel internacional que de alguna manera permiten establecer los cánones y las directrices, las líneas estratégicas para poder incluir y construir ese elemento de igualdad de género como política pública, yo me pregunto entonces cómo podemos elaborar una política pública sin incluir la perspectiva de género, ¿no? En un ámbito como la movilidad, pero podemos pensar en cualquier otro ámbito, el elemento de la socialización diferenciada, y aquí lo vamos a ver muy claramente, ¿no? Porque los hombres y las mujeres nos movemos de manera diferente. Hay un elemento esencial cuando trabajamos la perspectiva de género y lo que tiene que ver con lo que es la ergonomía de género, ¿no? Cuando hablamos de ergonomía, de alguna manera estamos vinculando ese elemento adaptado a las condiciones de hombres y mujeres, y lo vamos a ver más adelante ahora cuando veamos algunas cifras y un poco ese elemento histórico que de alguna manera permite cubrir, ¿no? Permear el tratamiento de esta temática. Por lo tanto, el elemento del paradigma, ¿no? No tiene tanto que ver como cómo hacer una ciudad más accesible, menos dependiente del transporte, que son todos elementos que sí, por supuesto, están vinculados a la sostenibilidad, pero también tiene que ver con el elemento de la innovación y poner en el centro a las personas, ¿no? Cada ciudad tiene su modelo de movilidad. Cuando María José mencionaba antes cómo construimos la movilidad, me parece un elemento esencial, ¿no? Construimos la movilidad a través de las personas, ¿no? Y además porque cada persona tiene su propio concepto de movilidad. Si hay una persona que tiene, por ejemplo, una dificultad visual, tendrá su propio concepto de movilidad. Si hay un niño, una niña que está justamente con algún dispositivo de movilidad en su área de la infancia, adolescencia, tendrá su propio concepto de movilidad y además tendrá adaptado también los dispositivos móviles que se utilizan justamente para ese elemento de desplazamiento. Por tanto, estamos hablando también, y es un elemento que tenemos que tomar en cuenta, que cada vez más somos una ciudadanía multimodal, ¿no? Nos desplazamos en distintos dispositivos. Un día cogemos el coche, otro día cogemos el tranvía, otro día el patinete, otro día la bicicleta, pero las acepciones y las razones por las cuales nos movemos de esa manera también influyen en cómo construimos la movilidad. ¿Cuál es el sentido y el significado de construir una movilidad adaptada y que realmente como política pública pueda dar respuesta a las necesidades de la población? Por lo tanto, el elemento de la perspectiva de género también tiene que ser incluido en el diseño de las agendas urbanas, ¿no? Luego esos elementos marcos que rigen las ciudades, que rigen los municipios, de alguna manera tienen que incluir ello, ¿no? Esto. Entonces son elementos que a mí me permiten, y yo lo lanzo como reflexión porque es un espacio propicio para esto, pero que además nos tiene que llevar de manera consecutiva, responsable y comprometida a seguir insistiendo. Esto es una palabra que me va a escuchar decir a lo largo de toda la píldora, ¿no? Dentro de nuestro trabajo, a seguir insistiendo en visibilizar la importancia de elaborar indicadores con perspectiva de género, precisamente porque son elementos que facilitan la toma de decisiones, desarrollan líneas estratégicas y luego
tienen que desarrollar las políticas que den respuesta a todos los perfiles multiplurales que tenemos, tanto en nuestro país como en nuestras ciudades, en las ciudades en que habitualmente estamos, ¿no? Sí, no sé. A ver, espera, ¿qué voy a pasar? Bueno, en segundo lugar, yo os apunto a que pensemos realmente bueno, en la movilidad bajo paraguas de innovación ciudadana, ¿no? Siempre con perspectiva de género y de igualdad de oportunidades en base a la Agenda 2030, ¿no? Antes mencionábamos que, bueno, parece que estamos impregnadas, ¿no?, del significado de la Agenda 2030 y de lo que significa realmente y la implicación que tiene en todas las actividades de nuestra vida en este momento y en aquello en donde nosotros también podemos impactar, que son todos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es verdad que aquí vamos a estar siempre pensando mucho más centradas en el número 11, que tiene que ver con las ciudades, las infraestructuras, ¿no? Y sobre todo en el número 5, que es aquel que nos envuelve de manera permanente para contemplar la perspectiva de género como una característica necesaria de tener en cuenta en todo momento. Cierto es que detrás de cada uno de ellos, bueno, no podemos obviar objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la salud. Evidentemente, bueno, entraremos en el entorno de la movilidad del cuidado, que es muy importante. Hablaremos de la ergonomía de la movilidad, que también es un elemento muy importante. Y bueno, al final, como siempre llegamos al número 17, que es el que nos propicia todo tipo de alianzas, pues lanzamos un órdago, ¿no?, un eco en este espacio precisamente para intentar construir a través de la multidisciplinaridad que todo el mundo podemos aportar aquellas alianzas y relaciones que sean necesarias para construir la movilidad que necesitamos a través de las personas con perspectiva de género, ¿no? Cierto es bueno, que planificar y garantizar que la gobernanza urbana, ¿no?, pues adopte la perspectiva de género en el diseño de sus ciudades es lo que nos va a propiciar siempre el hacer de las ciudades espacios igualitarios, inclusivos y diversos, ¿no? Como decía antes Mariana, es absolutamente trascendente y trascendental, ¿no?, que se visibilicen las necesidades de las mujeres y de los hombres para fomentar la igualdad en cualquier elemento de la vida local. Es absolutamente imprescindible. Será la forma en la que comprendamos el impacto que tiene la forma en la que nos movemos cada uno de nosotros y aparte, bueno, pues que nos deje llegar a tener espacios en donde la vida sea de la mayor calidad posible y que nos proporcione el mayor de los bienestares, ¿no?, que al final es lo que perseguimos. En definitiva, además de todo esto, pues es verdad, ¿no?, que la perspectiva feminista lo que hace es contemplar la movilidad como un conjunto de desplazamientos. A mí me gusta esta definición, ¿no?, que hacen de las mujeres, bueno, que entrelacen, ¿no?, sus actividades de vida cotidiana en un espacio y en un tiempo determinado. Para mí es importante esto, ¿no?, que centrarlo en un espacio y en un tiempo determinado, porque contextualizar el espacio en donde nos movemos y donde, bueno, hacemos intervenir toda nuestra actividad de manera simbólica, es importante, sobre todo, pues, para atender de una forma igualitaria y romper brechas que de manera desigual hacen depender a las cosas del género, la edad, la clase o, bueno, pues, otras variables, ¿no? Para eso después podemos hacer una relación de una serie de indicadores que nos dejarán analizar y descubrir todo esto en verdad. Bueno, históricamente necesitábamos hacer un guiño a la historia aquí, ¿no?, y pensar en mujeres referentes, porque además es que es cierto que Aspasia se ha convertido como en el foro, ¿no?, en el que buscamos referentes que nos permitan comprender la situación en la que las mujeres nos vemos envueltas en el día de hoy, pero en muchas ocasiones haciendo ese guiño a los referentes anteriores, ¿no? Bueno, el ámbito del transporte y la movilidad es verdad que ha sido un sector y un entorno absolutísimamente masculinizado, ¿no? Había estado dominado, pues, por personas técnicas que exclusivamente veían una forma de hacer las cosas y de contemplar la movilidad, ¿no? Esto también, pues, es un condicionante porque la falta de perspectiva de género existe todavía hoy en día en las políticas de movilidad.
Todas estas políticas han sido diseñadas priorizando pues, una movilidad androcéntrica, ¿no? Como muchos de los paradigmas y de los parámetros que estamos viendo hoy en día, ¿no? Siempre pensando en los patrones de hombres, hombres blancos, adultos de clase media, como muchos otros contextos en los que ya hemos visto que la necesidad de implantar la perspectiva de género es absolutamente imprescindible. Es verdad que los desplazamientos lineales es como se ven reflejados los desplazamientos de los hombres, ¿no? Frente a los desplazamientos de las mujeres que habitualmente los realizamos en forma de zigzag. Hay muchas razones para que esto se dé y algunas de ellas nos van a surgir por el camino, ¿no? Yo quería hacer en este apartado, en este punto, hacer un enlace, ¿no? Como bien dijo María José, bueno, Aspasia de alguna manera es una comunidad que permite de alguna manera entrelazar con distintas temáticas, ¿no? Y este es el momento propicio para hacer un guiño a esa píldora de Lucía López, ¿no? Tan interesante sobre la arquitectura con perspectiva de género, y un poco permite de alguna manera contemplar, ¿no? La importancia de estudiar justamente ese elemento de los grupos sociales, cuando hablamos también de movilidad y cuando ella hablaba justamente de ese elemento demográfico, ¿no? También en que nos permitía ver que justamente ese modelo de las ciudades androcéntricos también de alguna manera conecta directamente con la movilidad, porque el perfil justamente de ese modelo androcéntrico es que el hombre blanco con ese elemento de productividad era el único que tenía el poder adquisitivo para comprar un coche, ¿no? Entonces, esto de alguna manera no es baladí, porque evidentemente también las ciudades legitiman ese tipo de modelo masculino, y además el coche es el perfecto complemento justamente para dar una visión de alguna manera de estatus social, ¿no? La mujer, por el contrario, evidentemente estaba relegada al ámbito privado, ¿no? Entonces, esto de alguna manera sí que marca un punto de inflexión y una gran diferencia que nos permite no solamente contemplar cómo han evolucionado las ciudades en el tiempo, sino también los dispositivos de movilidad, ¿no? Es decir, ahora haremos un guiño a esto a nivel histórico, ¿no? Y nos permitirá ver justamente algunos referentes que también conecto justamente con otra de las herramientas de Aspasia, que son las editatonas, la importancia de visibilizar estos referentes femeninos conectados directamente y en consonancia con el ámbito de la movilidad, ¿no? Y ahora explicaremos algunas anécdotas que nos permitirán de alguna manera contextualizar, también ubicarnos en la temporalidad y la importancia que tiene justamente el que una mujer pueda de alguna manera utilizar un dispositivo para desplazarse, ¿no? Bueno, no en vano, cierto es que Bertha Benz, bueno, la mujer que movió el mundo realmente porque era la impulsora del proyecto del marido, de una manera casi que invisible, ¿no? Mariana, ¿nos cuentas la anécdota? Sí, sí, bueno, aquí veis un poco estos referentes femeninos en la historia de la movilidad, ¿no? Y bueno, Bertha Benz es conocida por ser la primera mujer que condujo un coche a motor. Y estamos hablando de 1888, ubiquémonos un poco en ese espacio temporal, ¿no? En ese contexto, ¿no? Y que pasa la historia por llevar a cabo un viaje de 180 kilómetros, ¿no? Entre dos localidades de Alemania, entre Mannheim y Pforzheim, a bordo del vehículo que había creado su marido Karl Benz. Pero la anécdota, más allá de esto, que no siempre se recoge en todos los hechos históricos, es lo siguiente. La anécdota de Bertha Benz es que Bertha Benz estudió mecánica, ¿no? Y estudió muchas cosas que en esa época no era ni siquiera remotamente pensado que una mujer pudiera estudiar. Y aprendió mecánica también con su padre. Y entonces, de las dotes que ella recibía justamente en el ámbito familiar, lo destinó justamente a financiar el proyecto de su marido, que era justamente crear este coche, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo hace para ver también, para de alguna manera quedar en la historia, puesto que en ningún momento era permitido que una mujer pudiera conducir un vehículo, ni muchísimo menos? Y además de eso, tenía que contar con el permiso de su marido, ¿no? Entonces ella en algún momento se inventa que tiene que ir a casa de su abuela y hace un referente y coge el coche a motor para probarlo, y fue la primera prueba que se hizo, un coche a motor, y realiza este desplazamiento, ¿no? Entonces en la historia está reflejada como el primer desplazamiento importante de una mujer que conduce un coche a motor. Pero todos esos elementos que pueden ser anecdóticos forman parte justamente de esa invisibilidad, ¿no? Es decir, hay que hacer como un arqueo muy profundo para buscar justamente esas anécdotas, porque evidentemente no está del todo reconocido la autoría justamente de Bertha Benz en este caso,
como la primera mujer, no solamente conduciendo el coche, sino que además intervino en lo que es la creación de ese coche, ¿no? Entonces el referente del reconocimiento, de alguna manera también queda de alguna manera como soslayado, ¿no? Queda como invisibilizado y maquillado. Pero sí es importante, creo que contar este tipo de anécdotas, que hoy lo podemos comentar como una anécdota, pero que en ese momento representa justamente ese elemento de emancipación y de libertad, ¿no? Que va mucho más allá de por qué puede una mujer utilizar un patinete o puede utilizar un coche. Es lo que representa simbólicamente y socialmente en esa época y la evolución que tenemos desde esa época histórica hasta nuestros días, ¿no? Bueno, en España tenemos los dos ejemplos que veis, ¿no? Emilia Pardo Bazán y Catalina García González, especialmente García González, ¿vale? Que, bueno, pues nos muestra, ¿no? Como también 1925 era un buen momento para obtener un carnet de conducir. No nos imaginamos la cantidad de permisos que tendría que pedir a todas las personas, especialmente varones de su alrededor, ¿no? Para poder obtener todo esto. Bueno, y es verdad que lo de la vuelta al mundo en 80 días, no sé si eran 80 días, pero en 15 meses sí que fue precisamente Annie London-Derry quien, bueno, pues se atrevió, ¿no? Con una bicicleta sin frenos bueno, a dar la vuelta al mundo en 1895, ¿no? Bueno, la anécdota es que tenía 25 años y que, bueno, el espíritu joven y arriesgado, ¿no? Que la envolvía, pues le permitió llevar a cabo un poco esta hazaña, en verdad. Y aunque de todas estas, bueno, las guardamos con cariño, ¿no? En el recuerdo que nos proporcionan, nos resulta especialmente gratificante la figura de Florence Norman, ¿a que sí, Mariana? Sí, totalmente. Bueno, tomando en cuenta que Florence Norman, bueno, fue la primera mujer que usó un patinete eléctrico en 1916, ¿no? Y además sufragista. Y además otra anécdota también de ella es que su nombre era Florence Priscilla, pero claro, al casarse con Henry Norman, pues adopta su nombre de casada, ¿no? Y además este patinete, que además se utilizaba con gasolina y tenía una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, le fue regalado por su marido para que ella pudiera ir al trabajo. Entonces, claro, lo que vemos hoy en día, como los patinetes, ya no pensemos entonces que es la última revolución, sino que ya en estas épocas ya existían justamente estos modelos que además comenzaron a utilizarse también en algunas ciudades de Estados Unidos y luego hay referentes europeos también, ¿no? Fundamentalmente como medio de transporte, ¿no? Pero como decía yo anteriormente, mucho más allá de esto, es lo que simboliza y lo que significa para la mujer utilizar un medio de transporte, ¿no? Estando en desigualdad de condiciones, ¿no? El elemento de la emancipación, el elemento de la libertad, el elemento de la autonomía, es decir, todos esos condicionantes simbólicos y sociales que de alguna manera permitían analizar no solamente el comportamiento de las mujeres en el ámbito de la movilidad en una época, sino que también nos permiten establecer algunos enclaves, ¿no? De dónde venimos, de qué punto partimos, en dónde estamos y hacia dónde debemos ir, ¿no? Y además también reflexivamente y muy críticamente pudiéramos pensar si hemos evolucionado algo o seguimos estando en el mismo punto, ¿no? Eso también lo podemos pensar de manera muy crítica, ¿no? Por eso, tanto a nivel macro como micro, necesitamos pensar en las políticas de movilidad y hacer bueno, análisis concienzudos, sobre todo pues, para intentar comprobar estas visiones parciales y sesgadas, qué consecuencias negativas están teniendo en relación al bienestar y la calidad de vida de las mujeres, ¿no? Que en definitiva es lo que nos atañe, ¿no? Así como, por ejemplo, pues bueno, esto en definitiva termina influyendo en todos los grupos de población, ¿no? Como la infancia, jóvenes. Bueno, en Zaragoza tenemos algún proyecto, ¿no? Que está muy vinculado al ámbito de los jóvenes, de los niños, de parte bueno, veremos algún ejemplo después. Es que tenemos tantas cosas que contaros, sí. pero bueno, vamos a ir un poco deprisa, porque sí que nos gustaría, sobre todo, pasar por todo ello, ¿no? Para que después en otro momento, cualquier otro día, pues pudiéramos contar cosas ya un poco más específicas y concretas, ¿no? Pero bueno, nos apetecía mucho hablar en general, ¿no? De lo que significa realmente pensar en la perspectiva de género cuando hablamos de movilidad. ¿Qué es lo que necesitan todas las políticas de movilidad contemplar como cuestiones absolutamente necesarias? La sostenibilidad, Mariana. Sí, el elemento de la sostenibilidad es importante. Bueno, ahora veremos una serie de indicadores que dan cuenta de ello, ¿no? Porque evidentemente en esa movilidad diferenciada de la que hacía yo mención al inicio,
¿no? Somos las mujeres las que más utilizamos el transporte público en comparación a los hombres que utilizan más el coche privado, ¿no? Entonces, el elemento también de sostenibilidad, bueno, podemos pensarlo en muchas claves, ¿no? No solamente en el dispositivo que utilizamos para desplazarnos, sino también el elemento que, como bien decía María José anteriormente, la movilidad también es un indicador que afecta a la salud de las personas, ¿no? ¿De qué manera nos afecta justamente a esto? Según el tipo de dispositivo que utilicemos, ¿no? Si hacemos un estudio, hay estudios muy interesantes en el que, por ejemplo, hacen una clara diferenciación entre las personas que utilizan el patinete y las personas que utilizan la bicicleta, ¿no? Siempre dice que las personas que utilizan la bicicleta es un medio de transporte que de alguna manera fomenta la salud, no tanto el patinete, ¿no? El patinete probablemente tiene otros elementos, otras connotaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que el elemento de la sostenibilidad también incluye en esos elementos que tienen que ver justamente con el tratamiento de la perspectiva de género, ¿no? Por lo tanto, en ese elemento de las políticas de movilidad, ¿no? Y son elementos que es necesario contemplar, estarían las diferentes actividades de la vida cotidiana de las personas que crean redes complejas de desplazamiento, ¿no? Como ya ha dicho María José, las mujeres no nos desplazamos de manera lineal, sino en zigzag, ¿no? Entonces, claro, ahí existen distintos por qué nos desplazamos, distintas formas de desplazarnos, ¿no? Distintas causas por las cuales nos desplazamos, y de alguna manera también la manera como nos desplazamos de alguna manera también afecta al medio ambiente, ¿no? Las personas generamos también huellas de carbono, entonces ese elemento también influye justamente no solamente en ese tratamiento del CO2 y la mejor calidad del aire limpio, sino que también impacta directamente en a nivel de la energía y los cuidados del planeta a nivel global, ¿no? Por lo tanto, son elementos que están directamente relacionados y vinculados en el uso de esa movilidad, ¿no? Dentro de esa política de movilidad también, evidentemente, como habíamos comentado al principio, ¿no? Sí que es cierto que se ha privilegiado y se ha reproducido un elemento de desigualdad de género, ¿no? A través de lo que es la degradación social y la ambiental de nuestro territorio, ¿no? María José comentaba anteriormente, y eso lo explicaremos un poco más adelante, ¿no? Que es una de las variables importantísimas de la movilidad, que tiene que ver no solamente con el ámbito de la infraestructura, pero es que las carencias de infraestructura de movilidad también afectan la calidad de vida de las personas, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Entonces es un elemento que no solamente afecta al medio ambiente, sino también afecta justamente a todo lo que tiene que ver con esos componentes que están de alguna manera relacionados con esa manera diferente de movernos, ¿no? Yo voy a presentar muy rápidamente los últimos datos, ¿no? de lo que es la encuesta de movilidad de la Dirección General de Tránsito sobre las necesidades de movilidad entre hombres y mujeres. Como decía yo al principio, justamente para trabajar ese elemento de sostenibilidad, habrá que empezar también a diagnosticar ese elemento de las necesidades, tanto de hombres como mujeres, justamente para incluir ese elemento de la categoría de género, ¿no? Porque cuando incluimos la categoría de género, fomentamos la sensibilización. Y también esto es un elemento muy importante. Cuando no estamos directamente sensibilizados con una temática, no le damos la importancia que requiere la temática en sí, y mucho menos cuando estamos trabajando con personas, ¿no? Entonces este elemento no es baladí, sino que es un elemento esencial para poder entender por qué es importante trabajar con la perspectiva de género y qué es lo que debe subyacer justamente al desarrollo de estas políticas, ¿no? Por tanto, aquí estamos viendo unos datos muy, muy, muy claros, ¿no? Los hombres realizan menos desplazamientos, pero a una mayor distancia, invierten más tiempo, utilizan más el vehículo privado y sus desplazamientos se ven más a motivos laborales y de ocio. Y ahí también podemos incluir otro indicador importante, que es el ocio y el tiempo libre, ¿no? Entonces ya podemos hablar, si pensamos justamente en las mujeres, de la doble, triple, cuádruple jornada, bueno, el elemento del ocio y el tiempo libre también, ¿no? O sea, es decir, ¿qué tiempo nos queda a las mujeres justamente para destinar tiempo a otro tipo de actividades, ¿no? Las mujeres recorren menos distancia, aunque realizan un mayor número de desplazamientos, y eso por eso hablaba el elemento de la multimodalidad, ¿no? Tardan menos tiempo, fundamentalmente van a pie o en transporte público, y sus viajes se deben a cuidado de terceros, asistencia al médico, ir de compras, buscar a los y a las niñas al colegio, se mueven de forma más intermodal, ¿no? Y aquí vemos ya algunos elementos bastante diferenciadores que nos permiten justamente visibilizar cuál es el foco de la perspectiva de género y por qué es tan importante justamente elaborar políticas que de alguna manera permitan dar cuenta de estas necesidades que se detectan en un elemento diagnóstico, ¿no? Por tanto, las mujeres, de día el 54% va a pie. De noche el porcentaje baja a 26%. Aquí también tenemos el elemento de la seguridad. Vamos entrelazando algunos elementos, ¿no? Por tanto, de noche aumenta el número de mujeres que utilizan el coche o la moto.
¿no? Por ese elemento también de seguridad. Y pasan del 41% durante el día al 47% de la noche, ¿no? Con lo cual ese elemento también de nocturnidad influye también en la manera en que hombres y mujeres también nos movemos, ¿no? Bien, hombres y mujeres sí coinciden en recurrir al taxi de noche, ¿no? Y volvemos a repetir ese elemento también de seguridad, ¿no? Aunque más ellas que ellos. Y ahora luego lo explicaremos con más detalle, ¿no? El 60% de las mujeres declara que cambia sus hábitos de movilidad por motivos de seguridad. Y aquí no solamente estamos hablando del ámbito de la multimodalidad, sino que efectivamente cómo vamos variando, ¿no? En función del contexto, en función de la situación, en función de los elementos de dispositivos de movilidad con lo que estamos contando en nuestro entorno. Además, el 57% de las mujeres admite que la seguridad personal es un factor que influye para decidir qué medio de transporte vamos a utilizar, con lo cual aquí también hay un elemento de elección, ¿no? Y de alguna manera también de conocimiento sobre los dispositivos con los que contamos en nuestro entorno, ¿no? Y en los hombres, bueno, me quedé así como con el dato, en los hombres solo el 32% de los hombres lo tienen en cuenta, es decir, que ni siquiera lo tienen contemplado o ni siquiera piensan en ello, ¿no? O sea que ya vemos ahí otra diferencia importante. Bien, ellas y ellos coinciden en señalar el coche, el bus y el taxi como medios más seguros durante el día. Es un elemento que coinciden tanto hombres como mujeres. En cuanto a los más inseguros, ellas señalan principalmente la bicicleta y después la moto y el metro. Y ellos apuntan a los vehículos de movilidad personal, la bicicleta y la moto, ¿no? Con lo cual hay algunos elementos que son comunes, otros no tanto, ¿no? Pero que el elemento de inseguridad de alguna manera está más relacionado con las mujeres que los hombres, con lo cual ahí también hay otra variable añadida y un componente de indicador también a trabajar desde la perspectiva de género, porque además eso permite generar luego líneas estratégicas y políticas que de alguna manera den respuesta justamente a ese ámbito de la inseguridad, ¿no? Bueno, es verdad que hay algunos estudios como el estudio que finaliza hasta el 2020, ¿no? Del Gender Perspective Urban Mobility, que fundamentalmente lo que nos muestra es ese camino, ¿no? Más que el masculino en femenino para los desplazamientos, ¿no? Con un 57% frente a un 47% el de los varones. Y es cierto que las mujeres nos movemos más en transporte público que los hombres, ¿no? Los datos, casi doblan las cifras, ¿no? En verdad. Al final, lo que sí, sobre todo, encontramos una serie de factores que son importantes a la hora de tener en cuenta cuando relacionamos la movilidad y la perspectiva de género, ¿no? No podemos obviar el rol de cuidadora que las mujeres adoptamos en relación a la movilidad. Tampoco, el tema de la seguridad, que ha salido durante todo el tiempo hasta ahora y podría salir en absolutamente cada una de las diapos, y sobre todo también importante es la gestión del territorio y la influencia de las mujeres. Es cierto que casi siempre cuando estamos hablando en este momento de movilidad y de perspectiva de género, pues la tendencia es que la mente nos lleve hacia las ciudades, pero hemos de determinar que el territorio hay que contemplarlo en su globalidad, en su totalidad. Y la totalidad del territorio en nuestra comunidad autónoma especialmente contempla el entorno urbano y el entorno rural. Es muy evidente que la movilidad del cuidado influye muchísimo en el impacto que la movilidad genera en las mujeres, ¿no? Inés tiene la habilidad de mostrarnos cómo la movilidad del cuidado incluye un montón de aspectos que hemos de tener en cuenta a la hora de pensar en movilidad, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos un referente muy importante porque sí que es cierto que en el ámbito de la movilidad, este concepto de la movilidad del cuidado es esencial cuando se trabaja en el ámbito de la movilidad, sobre todo con perspectiva de género, ¿no? Y tenemos una gran referente aquí en España, que es Inés Sánchez de Madariaga, que es profesora, es arquitecta, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, quien acuña este término de la movilidad del cuidado, ¿no? Y este concepto de la movilidad del cuidado reconoce la necesidad de evaluar e identificar los viajes diarios relacionados con las actividades propias del cuidado, ¿no? Que son lo que tiene que ver justamente con acompañar menores al colegio, actividades extraescolares, practicar deporte, hacer la compra, ¿no? Sí quiero decir que es importante, no solamente a nivel de concepto,
sino que este concepto, además que surge en España y además es utilizado de alguna manera por todas las personas y que estamos trabajando justamente en el ámbito de la movilidad, se extrapola directamente también a países iberoamericanos, donde comienza a tener una presencia notoria importantísima, sobre todo en los laboratorios de innovación ciudadana con los cuales nosotros estamos, de alguna manera hacemos sinergia y colaboraciones para justamente trabajar a profundidad esta terminología de la movilidad del cuidado, porque sí que es cierto que es un indicador tremendamente importante en el tratamiento de la movilidad y sobre todo cuando hacemos referencia a la movilidad femenina, ¿no? Entonces es un elemento que no podemos dejar de lado porque sí que es verdad que condiciona justamente la movilidad y no solamente el elemento de la multimodalidad, sino las acepciones, los sentidos y los significados, ¿no? Con lo cual creo que es importantísimo que no solamente trabajemos a nivel de perspectiva de género, sino también la importancia y la relevancia de hacer un mapeo, justamente hacer un mapa de la movilidad, es decir, cómo hombres y mujeres nos desplazamos de manera distinta, sobre todo las causalidades, los por qué y los sentidos y los significados. Y también hay otro elemento que me gustaría también destacar, que tiene que ver justamente con ese elemento emocional, ¿no? O sea, las bitácoras que nosotros podemos desarrollar y construir sobre la movilidad de las personas nos permite dar cuenta de las sensaciones y los sentimientos que tenemos cuando nos desplazamos a un lugar, ¿no? Estamos hablando justamente de seres humanos. Entonces, es decir, las frustraciones que tenemos hacia un dispositivo en concreto, hacia las rutas, hacia las trayectorias, hacia el elemento de la inseguridad, cómo nos sentimos en nuestras ciudades, ¿no? Y en nuestros entornos, cómo de alguna manera nos sentimos con las infraestructuras de movilidad que tenemos. Eso de alguna manera también condiciona la calidad de vida, la perspectiva y las nociones que tenemos las personas sobre la movilidad. Y además de ello, creo que es importante también reforzar qué tipo de movilidad queremos, ¿no? Nosotros, trabajando desde el punto de vista de la innovación, digo, ¿cómo podemos construir una movilidad sin preguntar a las personas, ¿no? Hay que preguntar a las personas, ¿no? Contemplar ese elemento de la adaptabilidad de los diversos perfiles, y creo que también tenemos un reto por delante como sociedad, que es aprender a gestionar la diversidad, ¿no? Ya lo hemos visto justamente la importancia de estudiar estos grupos sociales que de alguna manera también afectan el modelo de movilidad que creamos tanto en Zaragoza como en Sevilla como en cualquier ciudad, ¿no? Pero las ciudades están conformadas por las personas y son el alma de las ciudades, ¿no? Entonces la movilidad también necesita un alma y necesitamos justamente trabajar dotar de alma la movilidad a través de las personas, ¿no? Personas que están en todos los lugares, ¿no? En las Efectivamente. ciudades y también en el medio rural, ¿no? Bueno, no podemos dejar de pensar, ¿no? O de ver la imagen, ¿no? Aún sin estar, de carreteras comarcales en donde habitualmente los vehículos que se desplazan están muy relacionados con el entorno del trabajo en el medio rural, específicamente en zonas donde la agricultura y la ganadería es el medio de subsistencia, ¿no? Y bueno, mucho habría que decir en relación a cómo necesitamos gestionar el territorio y cómo también ese territorio necesitamos que se convierta en un espacio más amigable, pensando precisamente desde la perspectiva de género, cómo el territorio muestra su masculinidad a través de bueno, ver los desplazamientos que se realizan de manera diaria, ¿no? En carreteras habitualmente pues, con vehículos que se desplazan pues, para la realización de servicios, de mecánicos, electricistas, bueno, agricultores con sus cosechadoras, con sus tractores, y en donde cuando estamos contemplando los desplazamientos que realizan las mujeres, fundamentalmente está destinado a esa economía que se desarrolla en el medio rural y que termina asentando la población gracias al asentamiento de las mujeres, y que en muchas ocasiones bueno, está vinculada mayoritariamente al turismo rural, a los servicios y desplazamientos a las ciudades, a hacer las compras, a obtener los enseres necesarios para el mantenimiento de bueno, la economía de la familia, etc., ¿no? Por eso, la gestión del territorio necesita contemplar de una vez por todas también la perspectiva de género, ¿no? Para dotar de posibilidades al entorno de las mujeres que habitan, ¿no? estos espacios. Por eso hay un montón de indicadores que ya hemos ido mencionando y que bueno, podríamos resumir en estos en concreto, ¿no?
qué medios de desplazamiento se utilizan y vemos que realmente aplican y contemplan la perspectiva de género. El uso de los diversos medios de transporte con perspectiva de género, en tanto en cuanto tengamos referentes en donde no exista esa perspectiva de género para su utilización. Hay que contemplar el indicador de la movilidad de los cuidados con perspectiva de género. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la seguridad vial, con la seguridad en los trayectos. Últimamente hemos comprobado que hay algunos países en donde ya están implantando en relación al sector de los trayectos, al sector del transporte, la necesidad de establecer planes de igualdad y de hacer formación y sensibilización en igualdad de género, ¿no? Sí, en Argentina, por ejemplo, hay una iniciativa que para tú obtener el carnet de conducir tienes la obligatoriedad de cursar un módulo de igualdad de género, ¿no? Precisamente por la necesidad de sensibilizar una temática, ¿no? Que, como dijimos al principio, no tiene la suficiente sensibilidad, y además que eso sí que influye justamente en cómo luego poder tratar no solamente el elemento de los indicadores, sino sobre todo el desarrollo y el diseño de políticas y de líneas estratégicas que realmente dan respuesta justamente a todas esas situaciones que nosotros hemos venido comentando, ¿no? El ámbito de la seguridad, el ámbito de los cuidados, es decir, toda esa serie de indicadores que de alguna manera permiten complementar y de alguna manera desarrollar una visión muchísimo más amplia de lo que es el concepto de la movilidad, ¿no? Por eso ese elemento de la movilidad sostenible, ¿no? Y que efectivamente, digamos, nos da los matices justamente para caminar, ¿no? Hacia lo que tendría que ser una movilidad feminista, ¿no? Que es lo que implica, que es analizar justamente cómo el género y su intersección tienen características como la edad, el origen, el nivel de ingreso, las capacidades, el tipo de unidad de convivencia, el barrio o la población donde efectivamente las personas se encuentran, ¿no? El elemento de la comunidad, ¿no? Ese elemento tan importante que es crear comunidad, y determina de alguna manera esas opciones de movilidad que utilizan las personas, ¿no? Más allá de hacer un diagnóstico, ¿no? Se trata de trascender el diagnóstico, ¿no? Porque los diagnósticos siempre forman parte prácticamente de nuestra cotidianidad, pero el elemento de ya generar una política pública ya incluye otros elementos, ¿no? El elemento de la transformación, ¿no? Como decimos, ¿no? Y en eso influye el garantizar un abordaje integral de la movilidad cotidiana, ¿no? De alguna manera, trabajar con la perspectiva de género influye en el abordaje de la integralidad en el tratamiento de esta temática. Ampliar el concepto de la seguridad en la movilidad, no solamente el concepto de la seguridad como tal, sino todos los conceptos que influyen en el ámbito de la movilidad, ¿no? Evidentemente avanzar hacia la equidad de género en el sector, y ahora daremos algunas pinceladas, algunas ideas importantes, y trabajar sobre todo, profundizar en ese elemento de la ergonomía de movilidad con perspectiva de género, ¿no? La ergonomía mucho más allá de lo que es el elemento del diseño de los dispositivos. ¿Alguien habéis pensado en algún momento quién diseña los autobuses, los tranvías, las bicicletas, ¿no? Cuando a veces vemos esos anuncios en las televisiones, ¿no? Cuando sale el airbag hasta los muñequitos son figuras masculinas, ni siquiera son mujeres, ¿no? Entonces, ese elemento también del ecodiseño, y todo lo que podemos hablar ahorita justamente en esas ciudades inteligentes, todo ese elemento ecológico, y que de alguna manera conecta con el elemento de la sostenibilidad, no tenemos que ir un paso un poco más allá, ¿no? Es decir, diseñemos justamente esos dispositivos tomando en cuenta esa perspectiva, ¿no? Que tengamos justamente esos dispositivos móviles adaptados justamente para todos los perfiles de la sociedad, ¿no? Y eso incluye... Mirar, ¿no? Con las gafas moradas, un poco, ¿no? Sí. Todo el ámbito de la movilidad, ¿no? Para poder hacer un abordaje realmente integral, ¿no? De las políticas, en donde, pues eso, haya implicaciones individuales y colectivas para poder analizar todas las prácticas de movilidad acordes a las necesidades de todas las personas, ¿no? Y no a los patrones establecidos con algún carácter previo, en verdad. Y cotidianamente, ¿qué nos pasa? Bueno, que somos las mujeres las que seguimos cargando justamente de manera gratuita el trabajo de los cuidados, las gestiones del hogar, las tareas de los cuidados de los niños, el acompañamiento de los servicios de salud, es decir, todo ese elemento de la movilidad del cuidado que ya explicamos anteriormente sigue influyendo justamente en ese abordaje integral, ¿no? Y que además continuamos siendo las principales cuidadoras y dedicando justamente
el doble del tiempo al trabajo doméstico que los hombres, ¿no? Por tanto, las mujeres sí que tenemos una movilidad muchísimo más compleja y sobre todo diversa, porque evidentemente hacemos más desplazamientos que los hombres, ¿no? Eso además, si lo conectamos con otros indicadores que tienen que ver con el empleo, ¿no? El trabajo, el cuidado de las personas dependientes, por ejemplo, ¿no? Las relaciones afectivas, el elemento de lo comunitario, ya estamos viendo prácticamente múltiples indicadores que además nos permiten dar cuenta justamente de ese elemento poliédrico que tiene la movilidad femenina, ¿no? Por tanto, si estamos haciendo este paseo y ya prácticamente en este momento ya podemos ver un poco ese elemento de la movilidad diferenciada que yo mencionaba, luego podemos pensar justamente en la importancia que revierte, ¿no? En cómo podemos hacer políticas públicas que den cuenta justamente de esta movilidad diferenciada, ¿no? Y que se refleje realmente en no solamente en los dispositivos móviles, sino en el sentido y el significado que tiene la movilidad para las personas, ¿no? Mucho más allá de todo ese elemento de la sostenibilidad, ¿no? Y que además, efectivamente, en ese elemento de la movilidad cotidiana, ¿no? Evidentemente, pues, los desplazamientos son, como dije anteriormente, son multimodales, ¿verdad? Y además, en cuestiones de lo que tiene que ver, las mujeres recorren menos distancia en cada viaje, pero optimizan también sus recorridos haciendo viajes más cortos y más próximos, ¿no? Pero al final del día recorren más kilómetros por la cantidad de actividades que entrelazan, un poco lo que he dicho anteriormente, ¿no? Y además, desde el punto de vista, como recogiendo un poco lo que había dicho también María José, el elemento de la infraestructura es muy importante, porque además no solamente afecta la calidad de vida tanto de hombres como mujeres, sino también dificulta las conexiones que existen justamente en esa movilidad activa, ¿no? Pensemos justamente, concretamente en las infraestructuras de movilidad que tienen ciertos entornos rurales, ¿no? Donde existen problemas también de frecuencias de transporte, es decir, eso de alguna manera también condiciona el elemento de la movilidad, ¿no? Por tanto, en este sentido, y si hacemos alusión a esa movilidad diferenciada, pues las mujeres evidentemente tenemos una movilidad más sostenible porque nos movemos mayoritariamente y en mayor proporción que los hombres a pie y en transporte público, ¿no? Por lo tanto, así como María José ya ha comentado al principio la importancia del ODS número 11 y el ODS número 5, pues también tenemos que hacer otra conexión con el ODS número 3. Evidentemente, cuando hacemos desplazamientos a pie y utilizamos dispositivos que de alguna manera son beneficiosos para nuestra salud, ¿no? Desarrollamos ciertos indicadores que de alguna manera permiten justamente mejorar los niveles de salud, incluso aumentar los niveles de calidad de vida, ¿no? En un estudio que se hizo recientemente en Dinamarca para personas mayores, con un perfil comprendido entre 60 y 80 años, se dictaminó que las personas de esta edad que se suben a una bicicleta aumentan su esperanza de vida en 5 años, ¿no? Entonces es importantísimo también las conexiones que hacemos justamente con el uso de los dispositivos móviles, pero también el impacto que produce no solo en el medio ambiente, sino también en nuestra salud, ¿no? Con lo cual ahí estamos haciendo un entramado muy interesante con los objetivos de desarrollo sostenible y desarrollando también unos indicadores que son importantísimos, ¿no? Y de alguna manera también, pues, la movilidad feminista significa tener en cuenta cómo la diversidad de cuerpos, y evidentemente hay un indicador no solamente simbólico, sino también corpóreo, condiciona las opciones de movilidad, ¿no? Personas con movilidad reducida, infancia, personas mayores, jóvenes, personas transgénero, personas de diferentes pesos y medidas, también condiciona justamente lo que es la ergonomía de la movilidad, ¿no? Y por tanto, eso de alguna manera nos permite pensar en la importancia de la diversidad y la importancia de abordar y de contar con todos esos perfiles en la construcción de una movilidad más eficiente, pero también más eficaz, ¿no? Muchas veces vemos cómo a veces en nuestros municipios o en nuestras ciudades existe una distribución del presupuesto de alguna manera acorde con ciertos dispositivos móviles, pero ni siquiera ha habido de repente una consulta a la ciudadanía, ¿no? Esto es importantísimo tomarlo en cuenta porque desde el punto de vista de la innovación, como decía anteriormente, la importancia de construir la movilidad a través de las personas significa que la ciudadanía está siendo tomada en cuenta, que la ciudadanía se puede implicar y que la ciudadanía tiene mucho que decir y mucho que aportar sobre los modelos de movilidad que además adolecen en su cotidianidad. Si no estamos pensando en elementos del escritorio al territorio, necesitamos aterrizar en el territorio, ¿no? No podemos seguir diseñando medidas desde el escritorio. Y finalmente, la movilidad femenina, por supuesto, visibiliza justamente ese ciclo del lo que llamamos el 24/7, ¿no? Que son las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No es imprescindible recoger, por supuesto, datos tanto cuantitativos como cualitativos que permitan dar cuenta del perfil y justamente elaborar una radiografía lo más exacta posible sobre el tipo de movilidad
no solamente que tenemos en nuestros contextos, sino el tipo de movilidad y modelo que estamos construyendo, que es muy diferente, ¿no? Necesitamos poner también un sello y una impronta propia a los modelos que estamos construyendo para que den cuenta y respuesta a las necesidades de nuestra ciudadanía. De forma diversa, ¿no? Sobre todo. Y bueno, la interseccionalidad es imprescindible de aplicar. Así que bueno, como os quedará todo esto reflejado bueno, en el vídeo, en la documentación que colgaremos a través de Aspasia, bueno, pues vamos a avanzar un poquito, sobre todo porque el tema de la seguridad lo hemos comentado ya anteriormente. El miedo al espacio público sí que es de digna mención. De parte un poco de las mujeres que todavía pues bueno, siguen centrándose en el espacio privado para acometer aquellas de sus actividades, ¿no? Y bueno, a partir de allí la seguridad es lo que lo envuelve absolutamente todo, ¿no? Todos los factores de tipo social, político, económicos y culturales condicionan nuestra percepción de seguridad en todo momento, ¿no? Es verdad que las contingencias físicas y sociales de los espacios influyen muchísimo en nuestros miedos. Es muy importante vencer la incertidumbre, vencer los momentos críticos que nos genera la sensación de movernos con inseguridad, ¿no? Sobre todo pues para mejorar esa calidad de vida y conseguir el bienestar que nos merecemos, ¿no? En ese sentido. Por otra parte, bueno, vemos que realmente es vital, es necesario el cuidado de manera formal e informal, el acceso, la ayuda, el apoyo mutuo. Es verdad que se necesitan espacios bien equipados, bien señalizados, es absolutamente importante, imprescindible. No solamente necesitamos ver, sino que necesitamos ser vistas. La visibilidad es uno de los aspectos fundamentales, ¿no? En otro orden de cosas. Y en relación al transporte a nivel europeo, Mariana. Sí, bueno, rápidamente voy a mencionar unas cifras muy rápidas, ¿no? Para respetar el tiempo que tenemos, ¿no? Ya vemos aquí cómo es la gestión de la movilidad con perspectiva de género en lo que es el sector del transporte a nivel europeo, ¿no? A nivel europeo, las trabajadoras del sector del transporte representan solo el 22%, y se mira solo el transporte terrestre, el porcentaje cae al 14%. Si las mujeres no estamos, hay temas que seguirán siendo invisibles y obviados. A su vez, es necesario incrementar el número de mujeres en su densidad en los órganos de participación y los consejos de movilidad, que también el elemento de la toma de decisiones que comentaba yo anteriormente, es un elemento que está relacionado justamente más con el ámbito masculino, con el ámbito femenino, ¿no? Por tanto, hay que incrementar no solamente ese elemento, sino también los procesos participativos que se realizan en el marco del desarrollo de las nuevas infraestructuras, ¿no? Eso es lo que mencionaba como el ámbito de la ergonomía de género, ¿no? Y evidentemente en ese elemento de la gestión de la movilidad, ¿no? La experiencia de las mujeres mayores, de las familias monomarentales, las mujeres cuidadoras, las trabajadoras domésticas, las mujeres con diversidad funcional, o sea, estamos mencionando prácticamente todos los perfiles, ¿no? Debe incluirse de manera explícita en todas las convocatorias por los conocimientos y diversidades que acumulan, también por su propia noción de la movilidad. Por lo tanto, también debe incluirse módulos de igualdad de género en las empresas y entidades vinculadas directamente con el ámbito de la movilidad, requisitos para obtener el carnet de conducir, en las formaciones universitarias, en las formaciones de FP, empresas y cualquier otra formación complementaria vinculada con el ámbito de la movilidad para que se incluya la perspectiva de género y facilite la elaboración de las políticas públicas. Esto es un elemento de base que todavía necesitamos atender, o sea, estamos en ese proceso, pero necesitamos todavía atender justamente esto para facilitar no solamente la toma de decisiones, sino la elaboración de líneas estratégicas que den cuenta de las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Por tanto, también elaborar manuales justamente que permitan facilitar a las personas que trabajan en el área del transporte cómo aplicar esa perspectiva de género dentro de su ámbito cotidiano, ¿no? Incorporar esa perspectiva feminista en la dinamización de órganos consultivos y de los procesos participativos para adaptar horarios, espacios, dinámicas y todo el tema que tiene que ver con la diversidad de personas, ¿no? Por tanto, incluir ese elemento de los valores de la movilidad de los cuidados, visibilizar ese elemento de valor añadido que de alguna manera permite reforzar la importancia que tiene que ver justamente con el ámbito de la movilidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la noción de la adaptabilidad. Bueno, y os queríamos para casi finalizar ya hacer un comentario en relación a algunas de las actividades que consideramos desde bueno, pues un laboratorio pensado, ¿no? Para dinamizar precisamente la movilidad a través de las personas
cómo podemos contemplar formación, seguir las pautas de la Agenda 2030, pero pensando siempre en la perspectiva de género. Y de entre todas las cosas que nosotras hemos podido tener la posibilidad de trabajar y la experiencia de comprobar, ¿no?, en acciones y actuaciones realizadas con personas, queríamos traer aquí el ejemplo de dos que nos han parecido destacables porque tuvieron que ver y contemplaron la ciudadanía de Zaragoza, en una colaboración con el Open Urban Lab del Ayuntamiento de Zaragoza, en donde pudimos comprobar la perspectiva, la percepción que se tiene sobre la movilidad hoy en día, ¿no?, en la participación a través de un ideatón con ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza, ¿no?, que quisieron asistir a esto. Pero sobre todo, una de las actuaciones que tuvimos la oportunidad de poner en marcha precisamente en pleno momento de pandemia fue a través de redes sociales, en donde solamente una pregunta en Twitter nos permitió obtener multitud de respuestas en relación a las posibilidades de la movilidad y a cómo la percepción de la movilidad es en este momento recibida, ¿no?, por parte de la ciudadanía de Zaragoza, ¿no? Cuéntanos, Mariana. Sí, bueno, yo en este sentido, todas las actividades que nosotros hemos realizado, que de alguna manera permiten cumplir justamente con ese elemento de bottom-up, ¿no?, de abajo hacia arriba, y de alguna manera incluir ese elemento que comentaba tan importante, ¿no?, la innovación, y que es poner a las personas en el centro de los procesos, ¿no? Se trataba de alguna manera de contribuir, ¿no?, a construir esa movilidad entre todas las personas, ¿no? Y el elemento del Mobilitón fue muy interesante porque nosotros lanzamos una pregunta muy sencilla que tenía que ver justamente con cuáles son esos elementos que podrían garantizar la seguridad para mujeres y niñas, ¿no? Y aquí también incluimos un poco el elemento de la infancia, ¿no? Y claro, como estábamos en tiempo de pandemia, pues la verdad que las respuestas fueron multitudinarias, ¿no? Desde las sugerencias fueron muchísimas, ¿no? Desde el punto de vista de hacer trabajos de investigación, de alguna manera incluir la perspectiva de género, incidir justamente en la elaboración de políticas públicas que permitan garantizar ese elemento de la seguridad en las ciudades y que realmente puedan cambiar los protocolos de movilidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, son actuaciones que permiten incidir, no de manera tan directa, pero sí dar los primeros pasos justamente para ir construyendo esa movilidad, ¿no? Y que de alguna manera también se preste atención a la importancia de trabajar con indicadores que realmente estén relacionados con lo que acontece en el ámbito local, ¿no? Y esto es algo fundamental y es esencial y importante en la construcción no solamente de un elemento de la gobernanza urbana, sino también de que las agendas urbanas sean lo suficientemente eficientes y eficaces y que sean el reflejo de lo que pasa justamente en este entorno, ¿no? Por tanto, nuestra labor dentro de Sarainova es justamente construir esa movilidad con perspectiva de género, partiendo de 4 elementos. Primeramente, construir una ciudad más humana, más cercana, más amigable, un poco esos elementos que mencionaba María José al inicio, ¿no? Construir ese elemento de gobernanza urbana con sentido de la responsabilidad y el criterio de compromiso con las personas que habitamos un mismo entorno. El elemento de la ciudad igualitaria, pues evidentemente necesitamos construir políticas públicas en materia de movilidad que trabajen con perspectiva de género, de manera transversal en todos los estamentos y en todas las esferas del ámbito social, económico, político, que permitan dar cuenta realmente de cuál es la radiografía que tenemos en nuestras ciudades y en nuestros entornos y cuáles son esos elementos que adolece esa movilidad para poder elaborar líneas estratégicas que tengan sentido y significado. A través de los procesos de innovación ciudadana, de alguna manera buscamos también tener una ciudad que las personas se impliquen, incluir a la ciudadanía justamente en ese elemento, justamente de lo que partía anteriormente, ¿no? Es decir, eliminar ese elemento del diseño del escritorio del territorio, sino bajar al territorio justamente y construir de abajo hacia arriba, porque tenemos el gran reto justamente de gestionar la diversidad y cada vez más nuestras ciudades son ciudades mixtas, tenemos una mixtura de personas no solamente de gentilicio, sino también de necesidades, ¿no? Y las migraciones de los entornos rurales, de entre lo rural y lo urbano, están prácticamente a la orden del día, ¿no? Con lo cual ahí tenemos que establecer un criterio también
también para incidir dentro de las políticas públicas y ahondar en esa visión también del gobierno abierto. Necesitamos de alguna manera hackear esos modelos conservadores y tradicionales y de alguna manera proponer modelos disruptivos también que permitan dar cuenta justamente de establecer ese lazo simbiótico entre los que toman las decisiones y los que formamos parte también de las decisiones de ese elemento del territorio, ¿no? Así que de alguna manera pues eso permite resumir un poco lo que es ese trayecto y esa evolución de la movilidad, de qué punto venimos, en qué punto estamos y realmente hacia dónde debemos ir, que la importancia de la perspectiva de género mucho más allá de trabajar ese elemento igualitario sirve realmente como base, como asidero para poder elaborar políticas públicas que sean eficientes y eficaces en el ámbito de la movilidad. Y muchísimas gracias. Gracias a vosotras, María José y Mariana, que ya habéis visto que no os mentíamos, que se han pegado un trabajazo aquí de sistematizar y de aportarnos indicadores, criterios, datos objetivos de movilidad, en fin, que llevan una currada impresionante. Entonces, ahora si os parece, abrimos el ratito así de diálogo y de debate, que ya lo habéis ido haciendo en el chat y que habéis ido aportando cuestiones sobre la humildad de estas primeras mujeres referentes con sus patinetes y sus bicicletas, ¿no? Y el coche, Berta Beth, con el tema de los cuidados y cómo la movilidad de los cuidados debería ser una exigencia en el diseño de políticas públicas, ¿no? O con el tema que aportaba ahora Nieves sobre los caminos escolares, ¿no? Y que tienen que ver todas estas cuestiones de las movilidades en la ciudad. Entonces, si os parece, quien queráis y demás, abrís el micro y vamos lanzando las preguntas. Yo, mientras tanto, en el chat ya sabéis que aprovecho para poneros lo de la asistencia y certificado de la píldora a quien queráis. Por aquí, por el chat, ha pedido la palabra Miriam Ferrer. Hola. Yo ya sabéis que soy monotemática. Así que me voy a mi libro. Insistir en el tema del medio rural, como siempre. Sí, por supuesto. A ver, nos pasa, yo también vivo en una ciudad, ¿vale? Y atendemos a hablar de ciudad sostenible, ciudad amiga, estupendo, ¿no? Y es verdad que habéis mencionado el medio rural, muy bien. Pero quería apuntar alguna idea como líneas de posibles investigaciones o análisis, ¿vale? Sí. Uno, en la encuesta que hicimos, las 500 y pico encuestas que nos contestaron del estudio que hicimos, que ya es un número mágico y tal y cual, no recuerdo la cifra porque estoy hablando de memoria, pero yo diría que el 90% nos decían no solo que tenían carnet de conducir, sino que lo usaban a diario, el coche. Lo digo porque, claro, en el medio rural lo de la mayor sostenibilidad y que las mujeres usan más la bicicleta y tal, pues sí y no. Eso por un lado. Os dejo varias ideas y ya os digo que solo se trata de que no todas caemos al final en nuestro auto, o sea, en darle más importancia a lo que nosotras conocemos, ¿no? Si vivimos en una ciudad, pues lo podemos evitar, a mí me pasa. Pero, y luego que las mujeres no se desplazan, las mujeres en los pueblos, estoy hablando siempre en el medio rural, no se desplazan solo a la ciudad a comprar, a hacer la compra. Primero, hay muchísimas mujeres desplazándose de la ciudad al pueblo y viceversa, pero más de la ciudad al pueblo, a trabajar, veterinarias, ITAs, ingenieras de otro tipo, geógrafas, médicas, enfermeras. Lo digo porque yo he sido una de ellas, así que sé muy bien de lo que hablo. ¿Vale? Profesoras, me está apuntando mi amiga, ¿vale? Eso por un lado, y eso con lo que implica de riesgos laborales, itinere y no sé qué, ¿vale? Segundo, hay muchísimas mujeres también, empieza a haber ya muchas mujeres también conduciendo tractores. Y eso, hablando de ergonomía y de... Yo prácticamente no sé nada de riesgos laborales, pero el año pasado me invitaron a una cosita y me puse un poquito a averiguar algo. Todo el tema de riesgos laborales con todo el material relacionado con la agroalimentación y tal igual, os podéis imaginar, desde botas, diseño de los tractores y tal. Y luego está el punto de, eso ya es de llevar el tractor y también el coche al taller y decir, ya le explicaré a tu marido cuando dices, oye, perdona, pero es que la que lleva el tractor soy yo, ¿vale? Entonces, bueno, quería simplemente dejar estas cositas para que no se nos olvide. Y, muy importante también, la diferencia entre comarcas. Nos faltan ahora mismo datos, vamos a repetir un poquito en algunas comarcas que nos han quedado infrarrepresentadas, pero sí que es verdad que hemos visto, no en esto, en todo, muchas diferencias
en la característica de la comarca. O sea, si una comarca que está cerca de Zaragoza, por ejemplo, tiene características de desplazamiento completamente distintas al vecino del Pirineo. Sí. Simplemente era, ya os digo, como cada loco con su tema o cada loca también, pues yo a lo mío y os quería comentar estas cosillas, ¿vale? Y muchas gracias, muy interesante. Y a mi amiga también le gustó mucho. Muchas gracias. Y esta es nueva, que la teníamos que captar. Bueno, muy bien. Bueno, hemos tomado buena nota, claro, Miriam, de cara a incorporar para, bueno, pues hacer pinitos y presionar donde haga falta para intentar, bueno, pues canalizar y tener datos, ¿no?, de lo que estás comentando, en relación sobre todo a las diferencias de comarcas. A mí me pareció interesantísimo eso que has comentado, porque es una realidad en todos los sentidos, ¿no? Con lo cual, en relación a la perspectiva de género y la movilidad, no podía ser menos, es verdad. Eso me ha gustado mucho, sí. Lo he tomado nota, sí. Genial. Gracias, Miriam. Yo me quedo con quién diseña los tractores para que las mujeres podamos conducirlos. Sí. Creo que Ainhoa, habías pedido la palabra también por el chat. Sí. ¿Me oís bien? Sí, perfecto, compi. Vale, compartir un poco también reflexiones y preocupaciones, también al hilo de lo que habla Miriam sobre articular el territorio, ¿no? No se da nada más en Aragón, esto se da también aquí abajo en Andalucía, muchísimo. Sí. Entonces, ustedes tienen una paisana que se llama Alicia Valero, que es una de las mujeres que está trabajando sobre los límites el petróleo, sobre los límites de los materiales raros para la fabricación de coches eléctricos, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay tiempo para seguir con la idea romántica del diseño, de la conversación. Yo creo que deberíamos de pasar a la acción inmediatamente, porque el 2030 está a la vuelta de la esquina y mucha gente nos vamos a quedar sin coche y no tenemos ningún viso de que los temas de grandes infraestructuras de movilidad que conecten el territorio se estén llevando a cabo desde ya y van a requerir años de implementación. Entonces, no sé si ustedes están compartiendo también esa sensación de tic-tac, de agobio que yo tengo, porque veo que vamos a llegar tarde. O no vamos a llegar. O no. En el peor de los casos no vamos a llegar. Eso por un lado, y por otro lado, la incongruencia de las políticas de poblar la España rural, cuando está evidentemente masculinizada, si no se trazan esas políticas desde una perspectiva absolutamente feminista. ¿Cómo vamos a traer a las mujeres a esa España? Si no tenemos medios de transporte, si en el tema de la alimentación también se las excluye, si son las mujeres, no tienen derecho a pertenencia de tierras en los territorios. O sea, ¿queremos hablar de políticas de género o queremos hablar de políticas con una perspectiva feminista e integradora? Eso era lo que yo quería exponer. Bueno, esto es un tema ese tema que has planteado y no, es un tema muy complejo que estoy pensando cómo lo voy a responder. O sea, sí, porque este tipo de temas me parece tan interesante que a veces cuando piensas responder, puedo pensar qué es lo que interesa, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Una manera políticamente correcta. ¿Qué es lo que interesa y qué es lo que no? Cuando hablamos al principio de nuestra intervención, ¿no?, de ese hilo temporal, ¿no? Lo hicimos con la intención de que viéramos cuántos años han pasado desde que venimos trabajando determinadas cuestiones para elaborar las políticas públicas que en este momento no vemos y no están. Y la siguiente pregunta es, ¿esto interesa o no? ¿Esto interesa o no? ¿No? Que es peor que lo que tú estás diciendo un poco en tu reflexión, ¿no? Yo pienso lo mismo que tú, no vamos a llegar, el elemento de la insistencia que yo comentaba anteriormente, ¿no? O sea, cuando tú realmente trabajas determinados elementos que además tienes que pasar por un sistema político en el que probablemente no interesa la participación, no interesa la innovación, probablemente tampoco interesa el elemento femenino y feminista, que es lo que tú estás diciendo, ¿no?
luego entramos en esos dobles discursos y las dobles morales que luego podemos contrastar en la realidad, ¿no? Y es lo que tú estás diciendo. Una cosa es, pudiéramos hablar de la igualdad formal y pudiéramos hablar también de la movilidad formal, y luego vemos que probablemente la solución sea comprarse un coche eléctrico. No, perdón, la solución no es comprarse el coche eléctrico, porque el coche eléctrico tiene unas baterías que también contaminan. Entonces, es lo que subyace de fondo. Esto es un tema, bueno, esto es un tema que me puedo tirar yo 3 horas, no me voy a tirar 3 horas, pero que de alguna manera genera polémica, ¿no? Genera muy polémica porque además estamos viendo lo mismo que tú estás viendo. O sea, ¿cuándo realmente vamos a desarrollar este elemento de las políticas públicas? Y luego vemos todo el discurso, o sea, lo que vende el discurso hasta el alcance que puede tener, pero luego lo que subyace es, vamos a tratar de intentar ver que vamos a cambiar todo para que en el fondo todo siga exactamente igual, ¿no? Que es la gran preocupación que además conecta un poco con lo que tú estás diciendo, ¿no? Además, el elemento del entorno rural, estoy de acuerdo con tu apreciación, el elemento de la cuestión feminista, que tú dices, bueno, ¿hasta cuándo? El elemento de lo que tú acabas de decir, la industria agroalimentaria, es tremendo, ¿no? Cómo esa feminización de la pobreza se está, de alguna manera, bifurcando en todos los sectores del ámbito social, político, económico, y luego vemos exactamente que las políticas no llegan, pero, y las que están son totalmente ineficientes porque están completamente disociadas de la realidad, ¿no? Y bueno, disculparme que sea tan enfática, pero es que estas cosas hay que decirlas en este espacio porque vemos que necesitamos ser críticos justamente para poder avanzar, ¿no? Y en el ámbito de la movilidad más todavía porque estamos en un momento en que sí que es cierto que la movilidad es un eje esencial también de todo lo que estamos viendo del elemento de la ciudad sostenible, no sé qué, pero más allá de eso, incluyo también el ámbito de las tecnologías, necesitamos diseñar modelos que sean efectivos, que respondan a la ciudadanía y no al revés. No es comprar tecnología per se, es que la tecnología dé cuenta y tenga la capacidad de responder a una necesidad diagnosticada por la ciudadanía, ¿no? Entonces estamos viendo esos elementos de la incoherencia política en la que de alguna manera se revierte justamente en ese factor del espacio público, ¿no? Bueno, ya me callo. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. No, gracias a ti. No, pero la pasión no se disculpa, se agradece, porque bueno, exacto, es lo que nos mueve, ¿no? O sea, lo que nos mueve como personas. Entonces, si os parece, no sé, Rocío, si tú no te puedes conectar el micro o algo, pero ha ido escribiendo, Rocío, en el chat varias cosas al hilo de esto que estás hablando de la inclusión de todas estas cuestiones de género en las políticas públicas como algo absolutamente imprescindible. Imprescindible. Comentaba también, y leo textualmente, que hay que tener muy en cuenta el trabajar conjuntamente con la ciudadanía en los procesos participativos. Condición, por otra parte, necesaria a la hora de diseñar proyectos, implementar proyectos con fondos europeos y o fondos de recuperación, por ejemplo, los Next Generation. Sí, eso, como por recuperar otras aportaciones que ha habido por el chat también, que no sé si es que Rocío no puede conectarse con el micro o el audio, pero está aportando igualmente. Muchas gracias, Rocío, por todos esos aportes. Eso sí. Sí, no sé si alguna más tenéis alguna duda, pregunta, aportación, que esto está siendo una maravilla. ¿Les gustó? No sé, tú quieres comentar algo. Que son todos, no. Porque más o menos estamos llegando a nuestra hora de las píldoras. Ya sabéis que más o menos es esta hora. Ay, tranquila, Rocío, que por eso me acordaba que habías dicho algo de que no podías conectar el micro, por eso estaba leyendo para que todas estuviéramos en la misma página. Si os parece, como hacemos en todas las píldoras, y voy a ver si me sale, ya sabéis que hay veces que me sale y hay veces que no, os vamos a pedir que aquí por el chat nos contestéis a esta cuestión con la que siempre cerramos las píldoras, que es ¿qué 2 o 3 cosas te llevas de esta píldora? Lo podéis contestar por aquí por el Menti, os he puesto el enlace en el chat. También podéis entrar directamente desde el dispositivo móvil poniendo menti.com y añadiendo el enlace, el código, que ahora mismo os voy a decir cuál es, que es el 83640980. Entonces, en teoría ahí vais. Decirme que podéis contestar o que no. ¿Podéis? ¿Sale? Sí. ¿Vale? Perfecto. Y ahí estáis viendo
en la pregunta de ¿qué te llevas de esta píldora? En teoría, cada quien 2 o 3 palabritas podéis poner ahí. Esta vez me ha salido, pero no sé si... Ahí vamos, ahí va saliendo. Qué guay. Implicación, compromiso, sabiduría, Wow. el regreso de las píldoras. Qué bueno. El aprendizaje de las personas. De las personas, supongo, ¿no? Sí, ahí va. Reflexión a incorporar. La pertinencia del género. Sabiduría, implicación. Yo me quedo con los 5 años de esperanza de vida si te subes a una bicicleta. Sí. Y bueno, aquí va. Mira, voy a dar Soraya algo. aporta por aquí por el chat, que me parece muy bien que también que aportéis por aquí. Conocimiento, compromiso de lograrlo e igualdad. Entonces, si os parece, dejo de compartir, aunque podéis seguir escribiendo, no cierro la votación. Ahí está todavía en marcha para las que vayáis, como yo, con la tecnología a nuestro paso, que como dice Mariana, no tiene que ser la tecnología la que marque el ritmo, tenemos que ser las personas. Y agradecer infinitamente a María José y a Mariana por este trabajo, por esa pasión y por aportarnos tantísimos criterios, indicadores y como dirección a la que tirar la mirada para poner para aplicar la perspectiva de género en la movilidad, ¿no? No sé si alguna queréis decir algo más y si no, con esto despediríamos esta. Yo puedo decir algo. Claro. Bueno, yo agradecer, por supuesto, a Aspasia por permitirnos este espacio, ¿no? Espacio, ¿no? De diálogo, de verdad, y de intercambio, a todas las personas que nos han acompañado tan gentilmente esta tarde por todas las aportaciones, ¿no? Creo que nuestra intención también era aportar sobre todo cómo se trabaja, ¿no? Con la perspectiva de género en el ámbito de la movilidad en concreto, pero que sepáis que son elementos de base que lo podéis utilizar para trabajar con la perspectiva de género en cualquier ámbito de desempeño o de actuación, ¿no? De alguna manera también contribuimos de manera pedagógica, no solamente a los objetivos que tiene la comunidad Aspasia, sino que además nosotras mismas estamos sufriendo en nuestras carnes dentro de este laboratorio de movilidad, ¿no? Lo difícil que es justamente seguir ese elemento de insistencia y de visibilización para poder llegar a que realmente se tome en consideración como la elaboración de políticas públicas, ¿no? O sea, no es un camino fácil, nadie ha dicho que lo fuera, ya llevamos muchos años de ostracismo histórico que lo estamos viendo, ¿no? Pero creo que tenemos que seguir insistiendo y persistiendo justamente en este camino, porque en algún momento esperemos, confiemos y que pueda dar sus frutos, ¿no? Así que, bueno, por mi parte, muy agradecida, de verdad que muchísimas gracias por la invitación y por el grato momento que hemos pasado, además por todas las aportaciones, todas las sugerencias que habéis hecho. De verdad, muchísimas gracias por todo. 3 palabras diría yo, ¿no? En realidad, persistencia, persuasión, sobre todo persuasión, que no ceje en el intento, y visibilización. Yo creo que visibilizar es la clave, básicamente. Sí, totalmente. ¿Vale? Así que bueno, eternamente agradecida, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias.